Bienvenidos, estudiantes de primer año de bachillerato, a esta clase de matemática. En esta ocasión continuamos estudiando la unidad 5 sobre razones trigonométricas y vamos a estudiar la clase que tiene que ver con ángulos. Al igual que dos carreteras se abren y forman un ángulo, en esta ocasión vamos a empezar con una definición. La clase 2.3 contiene la siguiente definición relativa a los ángulos que vamos a necesitar en las próximas clases. Si tenemos en el plano cartesiano, queremos dibujar un ángulo, entonces vamos a necesitar un lado inicial y un lado terminal. La definición dice que vamos a ubicar un rayo sobre el eje X con un punto inicial en el origen del plano cartesiano y lo vamos a rotar alrededor del origen a la abertura inicial y el final. A esa rotación entonces le vamos a llamar ángulo y al rayo inicial se le llama lado inicial y al rayo final se le llama lado terminal del ángulo. Se dice que un ángulo está en posición estándar si su lado inicial está sobre el lado positivo del eje X y su vértice sobre el origen. Un ángulo puede medirse en grados si cada grado resulta de dividir una circunferencia en 300 partes iguales, siendo cada parte un grado. Como muestra esta figura, ¿verdad? Que tenemos aquí, ahí se ha hecho una abertura que es un lado, un ángulo, ¿verdad? Su lado inicial y su lado terminal. Por supuesto, esta abertura podría pasar de 90 grados, llegar hasta 180, 270 o más de 360 grados. Bajo este aspecto, si un ángulo se genera mediante una rotación en el sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Y si la rotación se genera en el sentido horario, que llegan las agujas del reloj, entonces el ángulo se dice que va a ser negativo. También, dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal del ángulo, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. Entonces, como veremos en algunos ejemplos, podemos determinar qué clase de ángulo es el que nosotros vamos a hacerlo. Para medir ángulos, entonces vamos a necesitar un transportador, así de que ustedes en sus casas alístenlo para trabajar en sus cuadernos. El ejemplo nos dice que dibujemos cada uno de estos ángulos en posición estándar e identifiquemos a qué cuadrante pertenece. El primero de ellos es el de 120 grados. Entonces vamos a empezar en el plano cartesiano dibujando un eje horizontal y un eje vertical y sobre la parte positiva de X vamos a medir un ángulo de 120 grados. Veamos que como se pasa, hemos puesto el vértice con el inicio del transportador de 90 grados, entonces el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Y al hacer ahí ponemos una marquita con el lápiz y tenemos nuestro ángulo positivo de 120 grados. La rotación se ha hecho en sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso tenemos ahí 120 grados. Ahora, si queremos ubicar un ángulo negativo como el de 70 grados, de nuevo vamos a dibujar nuestro esquema de el plano cartesiano y sobre el eje X vamos a ubicar nuestro lado inicial. Ahora el transportador lo vamos a colocar hacia abajo para medir un ángulo de 70 grados, sabiendo que si lo vamos tomando en el sentido de la aguja del reloj, entonces este es negativo. Y observemos que pertenece al cuarto cuadrante. Entonces al dibujarlo ya nos queda de esta manera, ¿va? Menos 70 grados porque lo hemos dibujado en sentido contrario a las agujas del reloj. El tercer ejemplo que vamos a ubicar tiene que ver un ángulo de menos 150 grados. Entonces empezamos con la parte positiva del eje de las X y ubicamos el transportador debajo de este. El vértice marca que hemos medido un ángulo de 150 grados y de nuevo pasa de 90, entonces ya no está en el cuarto cuadrante, sino que ha caído en el tercer cuadrante. Y al ubicarlo ya en el plano cartesiano, entonces nos queda de esta manera, un ángulo negativo de 150 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ángulo positivo y un ángulo negativo? En resumen, bueno, la diferencia es de que si nosotros queremos ubicar un ángulo de 200 grados o 210, entonces al hacerlo, vamos a hacerlo primero positivo. Observen ustedes que empezamos en el plano cartesiano, vamos a ubicar el lado inicial en la parte positiva del eje X
Y ahora con nuestro transportador, como lo voy a hacer positivo, voy a medir en sentido contrario a la aguja del reloj. Esto es de derecha a izquierda. Y entonces 210 se pasa de 90 a 180 y de 180 se pasa a 310 grados. Entonces aquí he dibujado el de 200, se pasa solamente 20 grados. Ponemos la marquita con el transportador y ahora sí nuestro lado final corresponde a este. Este ángulo entonces se ha dibujado en sentido antihorario, por lo tanto es un ángulo positivo de 200 grados. Ahora si yo lo quisiera dibujar la misma medida pero negativo, empezamos siempre por el lado X, eso es igual en todos los casos. Ahora aquí cambia el transportador, lo vamos a poner hacia abajo y 200 grados se pasa de 180. Entonces va a caer por aquí la medida en el transportador, 200 grados, eh, tiene la medida aquí, entonces lo unimos con un puntito y ahora ahí está. Este ángulo se ha medido en sentido horario, por lo tanto es un ángulo negativo. Ahora entonces podemos sacar la diferencia. La similitud es que en los dos casos empezamos por el lado X, positivo a medir el ángulo. Pero mientras que el ángulo positivo se mide hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, el ángulo negativo se mide en el sentido de las agujas del reloj. Entonces al graficarlo se conoce como sentido antihorario, ángulo positivo, y sentido horario sería ángulo negativo. Ahora ustedes tienen la oportunidad de probar sus conocimientos y dibujar estos ángulos que les pide la clase para este día. Nos vemos en la próxima.